Hola, muy buenas, bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a ver cómo utilizar las funciones. Tal y como comentamos al inicio del curso, una función al final podemos decir que también es conocida como un método y podemos decir que es un fragmento de código o un subprograma que va a realizar una función sencilla. Las funciones deben realizar una función o un código que realice una única acción. Es decir, no deben hacer múltiples funciones y no se debe poder controlar para que la función haga una cosa u otra, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Qué características tienen las funciones? Lo primero, agrupan el código para realizar una actividad. Luego, el objetivo es que una vez tengamos ese código agrupado en esta función, lo podamos reutilizar en diferentes partes del código. Es decir, no tener que volver a programar las cosas, simplemente invocar o llamar a la función. ¿Y por qué surgen? Básicamente las funciones y los procedimientos se les suelen conocer como módulos. Recordad que una vez hemos visto el paradigma de la programación estructurada, que es trabajar con estructuras secuenciales, alternativas y repetitivas, aquí estamos trabajando con el paradigma de la programación funcional. Y es que consiste en dividir un programa en una serie de fragmentos o módulos, los cuales van a simplificar la resolución de este problema. Además, una de las características que tiene cuando descomponemos un programa en partes más pequeñas es que nos va a facilitar el desarrollo del programa por parte de diferentes programadores. Cada uno de ellos se dedicará a desarrollar módulos independientes. Luego también va a facilitar la depuración del código, es decir, a la hora de detectar un error, una vez lo tenemos el programa segmentado en una serie de módulos, lo podremos localizar de una manera más fácil. Y va a permitir, tal y como comentaba, lo que es la reutilización del código. Algunas características que tenemos de las funciones es que se definen mediante un nombre único, el cual va a permitir referenciar o entender qué es lo que hace la función. Se pueden ejecutar desde cualquier parte del código, se les pueden pasar parámetros o valores, como se le quiera llamar, ¿vale? Para que los procesen o trabajen con estos y puedan devolver un resultado o no. ¿Cómo declaramos una función? Pues una función normalmente se declaran con los modificadores. Lo primero de ellos son los modificadores de función. Existen muchos, pero vamos a trabajar ahora solo con los de tipo public y static. Recordar, es súper importante definirlos como public y static, porque lo primero, static es porque no está trabajando con objetos, ¿vale? Y public es para que la podamos ver y utilizar. Si no la definimos como public, luego desde la función principal, desde el main, cuando utilicemos, es decir, llamemos o invoquemos esa función, nos dará un error porque el compilador no la encontrará. Luego tienen el tipo devuelto, que puede ser un entero, un doble, un carácter, un booleano, un string. Y si no devuelve nada, se especifica un void, y es lo que se conoce como procedimiento. El nombre de la función, y luego pueden tener adicionalmente una serie de parámetros, ¿vale? No es obligatorio que una función tenga parámetros, pero si le proporcionamos valores para que actúe con estos valores, se le deberán proporcionar. Aquí tenéis un ejemplo, lo que es la estructura de la función o procedimiento, es decir, el modificador de función, el tipo devuelto, el nombre de la función y la lista de parámetros, ¿vale? Siendo este opcional. Si os fijáis, aquí tenemos un fragmento de código, ¿vale? Aquí tenemos una clase principal denominada funciones y aquí una función que lo que no devuelve nada, por lo tanto simplemente la definimos como void, el nombre de la función, sin parámetros, y escribe por pantalla hola mundo.
Aquí, por ejemplo, tenemos la misma función. Lo único que ocurre es que le pasamos un string, ¿vale? Una variable de tipo string, y va a concatenar lo que imprima por pantalla este nombre. Aquí tenemos otra función, ¿vale? Que va a devolver un entero y va a calcular el doble del valor que le proporcionemos. Si os fijáis aquí, lo recogemos en la variable, definimos una variable dentro de la función de tipo entero y multiplicamos el valor que le pasamos como parámetro por 2. Y esto es importante. Si se trata de una función, es decir, que no se devuelve void, que no tiene como tipo void, es decir, que no devuelve nada, necesitamos un return y devolver un valor asociado al mismo tipo que devuelve. Esto es muy importante. Esto lo podríamos simplificar, ¿vale? Para no utilizar una variable, haciendo esta operación aquí y ya está. Vale, aquí tenemos otra función que nos calcula el doble de dos valores, o sea que nos va a mirar el máximo, perdonad, y devuelve un double porque los valores que le pasamos son de tipo double. Hace la comparación, se utiliza una función, utiliza una variable más para guardar el mayor valor, lo guarda aquí y lo devuelve. Bueno, aquí tenemos otra, que lo que hacemos es devolver un valor de tipo entero, se llama suma del vector. Le pasamos un vector, es decir, un array de enteros, y lo que va a hacer es recorrer este array que tiene una única dimensión, desde 0 hasta mientras esta variable sea menor que la longitud de este array, y va acumulando en suma el valor que este contiene. Debemos tener en cuenta una cosa. Las funciones se tienen que declarar siempre dentro del class, es decir, dentro de este class. ¿Vale? Podemos optarlas por definirlas o antes, como están aquí, antes de la función main, o después. Eso es a gusto del programador. ¿Vale? Una vez las tenemos definidas, nos fijamos, aquí estamos definiendo, aquí lo que hacemos es invocarlas. En este fragmento de código lo que hacemos básicamente es definir pues, un objeto de tipo scanner para poder realizar la entrada de datos. Leemos un valor double, leemos el siguiente, y luego aquí lo que hacemos es sacar por pantalla, invocamos la función máximo, a la cual le pasamos el valor 1 y el valor 2 y lo mostramos por pantalla. Si os fijáis, con el printf, ¿vale? Es print format, lo que estamos sacando es decirle el valor es mayor que porcentaje.2f. Eso que indica, esto se sustituye por lo que devuelve aquí. Y lo que hace es formatearlo con 2 decimales y que es un float. Vale, aquí tenéis la explicación de que main es la función principal. Con solo definir las funciones, lo que se indica aquí, no hacen nada. Tienen que ser invocadas o llamadas, es decir, esto es invocar una función. ¿Vale? La llamada a una función. ¿Vale? Una función puede ser invocada o llamada desde cualquier otra función. ¿Vale? Es decir, una función internamente puede llamar a otra función. Eso es importante que lo conozcamos. Cuando se invoca una función, el flujo de ejecución salta a la función, ¿vale? Es decir, aquí, cuando invocamos esta función, ¿vale? Lo que hace es que coge y coge este código, se viene aquí y ejecuta este código. ¿Vale? Aquí vamos a ver pues una serie de funciones, como las del apartado anterior, ¿vale? Aquí tendríamos, este sería un nuevo main, y aquí estaríamos pues invocando a las funciones.
¿vale? Aquí invocamos una, aquí otra y otra. Cuidado, siempre que invocamos a una función, es decir, que se devuelve algo, lo tenemos que recoger en una variable del mismo tipo devuelto. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es invocar a una función, su resultado, calcula el doble, lo suma al resultado de invocar esta otra función que se encarga de multiplicar. Aquí tendremos 8 y aquí 20. Lo sumaréis y lo devolverá aquí. ¿Vale? Esto es cómo podemos invocarlas. O utilizarlas en otras expresiones, como se puede ver aquí. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Para que podáis ver cómo podemos ir invocando las funciones. ¿Vale? Aquí tenemos, pues bueno, podéis ver una serie de funciones. Esta que devuelve valores booleanos, esta función que nos dice si es par o es impar. ¿Vale? El ámbito de las variables, esto es muy importante. ¿Vale? Una función solo puede utilizar variables de ámbito local, es decir, sus propias variables, los parámetros de la cabecera y las variables creadas dentro de la función. Cuando una función se ejecuta, se crean sus variables y se utilizan cuando la función termina, se destruyen las variables. Por lo tanto, una función no puede utilizar variables que estén fuera de ella, y fuera de una función no es posible utilizar variables de la propia función. Esto es muy sencillo, miremos aquí. Si os fijáis, aquí definimos esta clase, la clase principal, invocamos la librería de Java para poder utilizar métodos como el scanner o cualquier otro incluido, y nos definimos aquí una función principal, ¿vale? Esta es la función principal y ahora vamos a definirnos. Primero vamos a ver, ahora he colocado la función bajo, ya os he dicho que puede ser antes de la función principal o después, esta está después, ¿vale? Y esta función public static void no es una función como tal, ¿vale? Es un procedimiento. Lo que se va a encargar es de incrementar el contador, ¿vale? Aquí lo cogemos y decimos int n1, le pasamos una variable n1 de tipo entero y luego una variable de tipo entero denominada contador. Y lo que hace es el contador, ¿vale? Es igual a contador más n1, es decir, a la variable contador lo que va a hacer es incrementarla. Realmente, lo primero, esta variable contador no es la misma que esta de aquí. No es exacta la misma. Esta es una variable global y este es un parámetro. Cuando aquí hacemos referencia a esta variable, es el parámetro que estamos pasando. Si esto lo ejecutamos, cuando lo llamamos aquí, ahora vamos al programa principal, tenemos definida esta variable que es diferente, hacemos una lectura, ¿vale? De un número, lo leemos y ahora invocamos a la función incrementa contador. Si a esta función le pasamos el valor que recogemos aquí y contador, que contador tiene el valor 0, ¿vale? Si imprimimos el valor de contador, por ejemplo, si aquí introducimos, aquí tenéis un ejemplo, el valor 20, podríamos pensar que si a contador que vale 0 le pasamos un valor que contiene ahora el 20, ¿vale? Lo que hará es, cuando invoquemos esta función, al contador, que es 0 más 20, valdrá 20. Cuando le ejecutamos, resulta que vemos aquí, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Vale? Que el valor del contador es igual a 0. ¿Vale? Lo que hacemos es, aquí una vez la ejecutamos, ¿vale? Lo visualizamos. ¿Por qué? Lo primero, esta variable, este valor que tiene aquí, ¿vale? Es una copia en otra zona de memoria de esta variable, ¿vale? Se pasa por valor, es decir, se coge el valor que pasamos aquí de contador, que era 0, ¿vale? Esta está en una posición de memoria, pero esta de aquí se genera una copia de ese 0 en otra posición de memoria. Entonces, cuando incrementamos este valor, este contador de aquí,
Lo incrementamos en 20, pero estamos incrementando otra posición de memoria. ¿Qué quiere decir? Que se incrementa otra variable y cuando finaliza esta función, esta desaparece porque ya la hemos utilizado y cuando vamos a mostrar el contador no mostramos esta, sino mostramos esta y esta continúa valiendo 0. ¿Vale? Es importante que eso lo tengáis en cuenta. Todas las variables que se pasan todo lo que son variables que se pasan a las funciones, variables de tipos de datos, podemos decir primitivos, como lo que son los enteros, los reales, lo que son los caracteres, los strings, etcétera, se pasan por valor. Es decir, cuando se invocan en un método, se proporciona en un método, lo realmente se está pasando una copia de ese valor en diferente posición de memoria. Es decir, no se corresponde con este. A excepción de los arrays y de los objetos, que se pasa una referencia, un puntero, al mismo elemento. Es decir, sí que se pueden modificar. ¿Vale? Y eso me permite introducir lo que son los parámetros por valor y por referencia. Los parámetros por valor y por referencia es a lo que os acaba de indicar. Los parámetros de tipo simple o primitivos se pasan por valor, ¿vale? Aquí lo tenéis, enteros, double, boolean, char, etc. Se copia el parámetro y por tanto si se modifica dentro de la función no afectará al valor fuera de ella porque son variables distintas. Es decir, realmente se copia y se coloca en una zona de memoria diferente. ¿Vale? Aquí tenéis una serie de ejemplos, ¿vale? Parecidos a los anteriores. ¿Vale? Podéis ver las ejecuciones. Aquí estas nos va a imprimir en la función que vale el doble, pero cuando salimos de ella, la A continúa valiendo 10. ¿Vale? Lo podéis probar este fragmento de código para ver esto. Luego, los parámetros de tipo objeto se hace un paso por referencia. Normalmente son, bueno, sí, mentira, os he mentido antes, los strings, los arrays y los objetos, ¿vale? Se pasa un puntero, es decir, hay una referencia a los mismos. Por lo tanto, si los modificamos, sí que se modifican. Aquí tenemos un ejemplo con un array. Si os fijáis, aquí tenemos la función principal y aquí nos definimos una función que realmente no devuelve nada. Y lo que va a hacer es sumarle x al vector. ¿Vale? Aquí le pasamos como parámetro un array, es decir, le vamos a pasar realmente este array y un entero, un valor con un entero. Y lo que hace, recorremos el array y a cada una de las posiciones sacamos su valor y le sumamos el valor que hemos pasado como parámetro y lo devolvemos esa posición. Fijaros, como es void no devuelve nada. Pero haciendo esto, realmente estamos modificando el contenido de este array. ¿Por qué? Porque no es una copia, es una referencia al mismo array. Si aquí lo ejecutamos, definimos un array que tiene 4 enteros, del 0 al 3, ¿vale? Y aquí con esta función nos permite mostrar el array, ¿vale? Un arrays2string de v, ¿vale? Nos va a mostrar estos valores, el 0, 1, 2 y 3. Le sumamos, ya invocamos a la función, no se devuelve nada porque es void, ¿vale? Es de tipo void, no tenemos que recoger nada. Le pasamos este array y le decimos que le sume 10. Y aquí volvemos a mostrar con arrays2string el valor que tiene lo que es el array v. Y si os fijáis, le ha sumado 10 posiciones a cada uno de los elementos que contiene. Y aquí podemos ver, ¿vale? Aquí esto es muy importante. Como parámetro de tipo objeto es una referencia al objeto StringArray que está fuera de ella, si se le asigna otro objeto se pierde la referencia y ya no se puede acceder al objeto fuera de la función. Aunque Java permite hacerlo, nos aconseja hacerlo. ¿Vale? Aquí lo que haces es que si a este array X lo que le estamos haciendo es definirle uno nuevo. ¿Vale? Esto es lo que estamos haciendo, es modificarle los valores. ¿Vale? Tenemos que ir con mucho cuidado porque
porque perdemos la referencia a los originales, ¿vale? No se aconseja hacer este tipo de cosas. Y bueno, aquí hay la devolución de los valores, pues lo que os he comentado. Pueden devolver valores de tipo básico primitivo y también de tipo objeto. Y esto es todo lo que necesitamos conocer en referencia a las funciones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.